Amén y gracias a Dios, Pedro Felipe Forero Galvis, muchas gracias por hacerse cargo de la oración. Buenas tardes para todos, bienvenidos. Y bueno, esta es la última clase de escatología bíblica por este año. Recuerde usted que esta semana estamos nosotros finiquitando, estamos definiendo, estamos eh, en las últimas lecciones, no porque la otra semana y la que sigue no tengamos estudio. Sí vamos a tener estudio, pero ese estudio ya tiene otra temática, mientras que esta semana estamos nosotros como clausurando. El lunes lo hicimos, tuvimos la última de cómo tener éxito en proyectos materiales, el martes lo hicimos, tuvimos la última de cómo tener éxito en proyectos espirituales. Hoy la intención es hacerlo también, la última de escatología, ya la que sigue de escatología la volvemos nosotros a tener en el mes de enero. Mañana tendremos la última de Romanos, la próxima que tengamos de Romanos la tendremos en el mes de enero, porque a partir del 16 recuerde usted que estamos nosotros en una campaña evangelística. Esta campaña evangelística tiene por nombre novenas, pero es una campaña evangelística realmente, no son novenas, es una campaña evangelística y vamos a estar en 9 diferentes lugares dando 9 diferentes sermones. Si alguno cree que es el mismo sermón repetido 9 veces, no, se han escogido 9 sermones diferentes, 9 perlas diferentes, todas evangelísticas, todas para edificar nuestras vidas. Y bueno, varias cosas preparadas para nuestro crecimiento espiritual, varias cosas preparadas para nuestra edificación. Espero de todo corazón se lo digo, que no se limite solamente a aquella célula o aquella novena que usted tiene allá en su célula o cerca a usted. Hay que pagar un precio. No le puedo ofrecer a mi Dios algo que no me cueste. No puede ser que yo solamente me limite a aquella que se hace en mi casa y las otras. Yo voy a ir a 9 lugares diferentes y son 9 lugares sumamente diferentes. Porque cuando hablamos nosotros de Carimagua, a algunos les quede cerca, a algunos les quede lejos, pero al que le queda lejos dirá, ¿y qué? Se encogerá de hombros y dirá, ¿qué? Igual es ir a buscar a mi Señor, así que yo voy hasta donde tenga que ir. Y no tenemos una predisposición para eso, o al menos no una predisposición mala, sino una predisposición buena, diciendo, claro que sí, yo voy, qué chévere, si es lo último que se va a hacer este año anunciado desde hace meses atrás, pues yo quiero participar de esto. Y el domingo usted sabe que tenemos nuestra reunión, va a haber un show muy chévere que están preparando las niñas de la alabanza, un show de villancicos, muy bonito, muy chévere. En este momento están en otra habitación de este apartamento donde me encuentro, están preparando sus cosas. El lunes pues estaremos nosotros en Álamos, a algunos les quede cerca, a algunos les quede lejos, el que le queda cerca pues sería el colmo que no fuera, y al que le quede lejos, al que le queda lejos la recomendación es el sacrificio. El día martes estaremos nosotros en Cajicá, al que le quede cerca pues chévere, al que le queda lejos pues la recomendación es el sacrificio. Hay que ir a apoyar, hay que ir a tener comunión con los hermanos, ¿no? Yo no puedo aspirar a que todo ocurra ahí a la vuelta de la casa o en la misma casa para participar. Sería yo bien bastante, eh, ¿cómo lo llamamos? Sería yo una persona bastante como acomodada, por no utilizar otro término, ¿no? Solo lo que se me acomode, cómoda, bastante cómoda, sí señor. ¿Qué tan cerca le queda a Pedro Felipe Carimagua? No le queda cerca y sin embargo yo sé que le voy a ver el rostro a Pedro Felipe el día sábado y eso me alegra mucho. Lo mismo el miércoles tenemos Suba. ¿A quién le queda cerca Suba? Pues el que le queda cerca bendición, el que no le queda cerca sacrificio. Lo mismo el día jueves en San Cristóbal, aquí donde yo estoy, cerca del portal del 20 de julio, nada más y nada menos. Usted no se imagina, pero yo me acabo de pegar un viaje, me lo está preguntando, me acabo de pegar un viaje desde el portal del norte hasta el portal del 20 de julio, o sea, al otro lado. Y corrí, me acabé de sentar en este lugar, me acabé de sentar.
Y me acabé de sentar puntual en este lugar. ¿Sí? Yo creo que esos 5 minutos de más para las clases se acaban a partir del mes de enero. ¿Por qué? Porque serán 5 minutos de más para la gente que va corriendo, para la gente que a última hora pues se va a sentar. Pero cuando los 5 minutos se convierten en 8, en 10, en 15, en 20, en 25, pues algo está pasando. Y cuando no pasa con una sola persona, sino con la mayoría, pues ahí es donde uno dice pues que hay algo que no está bien. Entonces, a partir del mes de enero, los 5 minutos se acaban, nosotros comenzamos en punto las clases y las terminamos en punto hasta donde Dios nos lo permita, porque es que hay gente que no se ha podido organizar y ya es grande, no se ha podido ordenar en esto y ya es grande. Entonces, 5 minutos, despídase de los 5 minutos. Hasta la última de este año tendrá los 5 minutos de gabela y a partir de enero los 5 minutos ya no van. Ya no van porque no han funcionado, ya no van porque lo que es gracia se convierte en libertinaje. Ok, y el viernes estaremos nosotros en Candelaria, imagínense, por aquí cerca donde estoy, ¿no? Pero de todas maneras a mí me queda lejos, me queda muy lejos, y ahí vamos a estar dando palabra. El sábado 23 de diciembre estaremos nada más y nada menos que en Bosa, San Antonio. Eso queda lejos. Pero allá vamos a estar dando palabra, y el domingo 24 usted está invitado a desayunar, hágame el favor y no va a quedar mal con ese desayuno porque se está preparando todo con el mayor de los afectos. Así que todos están invitados a desayunar a las 8:30 de la mañana y probablemente esa sea la última presencial de este año, también le voy anunciando. Y al ser la última presencial de este año, pues yo no me la puedo perder. Así que mire, lo último presencial que nosotros vamos a tener este año es desde el 16 de diciembre hasta el 24 de diciembre. Ahí vamos a tener nosotros 9 días presencialísimos para poder hacer las cosas que nos corresponden. Entonces, por favor, pues involucrémonos en el servicio. Bienvenidos a la última de escatología bíblica, la última clase de escatología bíblica. Y en esta última clase vamos a trazar nosotros el último paralelo. El último paralelo. Mire, todavía hay gente que está ingresando a esta hora. El último paralelo. Y el último paralelo es entre la parábola de la red y el mensaje de Cristo a la iglesia de Laodicea. ¿Eso qué quiere decir? Y lo vamos anunciando de una vez. Que cuando nosotros retomemos en el mes de enero, allí nosotros, la primera clase que vamos a tener o la primera serie de clases que vamos a tener será acerca del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo le parece eso? Esa es la primera que nosotros vamos a tener. Dígame cómo le parece ese tema. Hoy trazamos el último paralelo, para que usted entienda que esta dispensación llamada el presente siglo malo se divide en 7 diferentes partes. Y que estas 7 diferentes partes, pues, terminan con el arrebatamiento de la iglesia. O sea que la primera que vamos a tener nosotros allá en el mes de enero será acerca del tema del arrebatamiento de la iglesia. Ok, muy bien. Estaba yo diciendo, un momento acá, todavía hay gente que está ingresando, dése cuenta, si se da cuenta usted que no son ganas de molestar. Vuelvo a reiterar, a partir del mes de enero los 5 minutos se acaban, los 5 minutos de gabela se acaban, ya no más clases a partir de las 6:05 de la tarde, no, porque la clase que es 6:05, dése cuenta, hay personas que ingresan 6:06, 6:10, 6:12, 6:15, entonces no ha funcionado los 6:05, los 5 minutos, perdón, o iniciar a las 6:05, a partir de la primera clase del mes de enero, comenzamos a las 6 en punto, iniciamos en punto y vamos a tratar de terminar en punto. Vamos a meterle un poco más de disciplina al asunto. Ok, entonces tracemos el último paralelo. Ubíquese por favor en Mateo capítulo 13, versículos del 47 al 50. Mateo 13, del 47 al 50, ahí se encuentra la parábola que se llama la red. Ya, muy bien, súper aplicadísimos, gloria a Dios, súper aplicadísimos. Es que aparte de crecer en doctrina, crecer en teología, yo tengo que crecer en orden. Yo tengo que aprender a ser puntual con mi Señor.
Dese cuenta que todavía hay personas que están pidiendo ingreso y son las 6:20 de la tarde. Son las 6:20 de la tarde y nosotros vamos hasta las 7. Dígame, ¿qué puede aprender una persona en 30, 40 minutos cuando llega y ya hemos dicho la mitad? El versículo 47 dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola es la séptima de Mateo capítulo 13 y es bien interesante porque esta parábola comienza a hablar de, o es más bien está enfocada en lo que es el tema de el fin del siglo, lo que va a pasar al fin, lo que va a pasar al final, al fin del siglo. Entonces, lo que va a pasar al fin del siglo, claramente aquí revelado, es que pues serán apartados los unos de los otros, los unos irán para un lugar y los otros irán para otro lugar. Eso es lo que se encuentra en esta parábola. Ahora, ¿cómo comienza Mateo capítulo 13? Mateo capítulo 13 comienza con la parábola del sembrador, o sea, inicia una siembra. ¿Y cómo termina la serie de parábolas? Es decir, en la red, pues termina con una siega. Dese cuenta, la parábola del sembrador es una siembra, mientras que la parábola de la red es una siega. Inicia con una siembra y termina con una cosecha. Inicia con una siembra y termina el Señor separando el grano bueno del grano malo, lo que sirve de lo que no sirve. Termina el Señor separando al cordero del cabrito. Es impresionante porque en la parábola primera, que es la parábola del sembrador, hay un grano bueno, está la buena semilla que es la palabra de Dios. Mientras que la cosecha ya en la parábola de la red, pues aquí tiene que ver con separar a los que creyeron de los que no creyeron, separar a los que no creyeron de los que sí creyeron. Eso es lo que usted encuentra ahí. Por tercera o cuarta vez reitero que a partir de enero, a partir de la primera clase del mes de enero, los 5 minutos de espera para iniciar la clase se terminan. ¿Por qué razón? Por la razón de que los 5 minutos a algunos se les convierte en 8, en 10, en 15, en 20, en 25. Yo sé que hay razones de última hora, pero cuando ya se convierte en un tema general, pues entonces yo digo o concluyo en mi cabeza que los 5 minutos se han convertido en algo no aprovechado, en algo que no se le ha dado buen uso. Entonces, a partir de la primera clase del mes de enero, comenzamos nuestras clases a las 6 de la tarde. A no ser por razones de fuerza mayor, pues usted va a entrar tarde. Lógicamente, a razón de fuerza mayor, pues ¿qué hace usted? Pero que no sea por temas de desorden o por temas de que la clase siempre comienza 5 minutos después. Entonces, como de manera despectiva yo comienzo a pedir el ingreso. Precisamente al estar en Meet, pues todo esto se puede controlar. Estaba yo diciendo hace un rato, vamos a ponerle más disciplina al asunto a partir de enero, porque no solamente tenemos que crecer en doctrina, sino que también tenemos que crecer en disciplina. Bueno, el versículo 47 dice el reino de los cielos. Aquí hay que decir, voy despacio, aquí hay que decir que Mateo capítulo 13 contiene el relato del fin del siglo o el relato de esta dispensación que se llama el presente siglo malo desde la perspectiva del reino de los cielos. Mientras que lo que usted encuentra en Apocalipsis capítulos 2 y 3 es el desarrollo del presente siglo malo, pero desde la perspectiva de la iglesia, y esto lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a repetir aquí. El reino es una cosa y la iglesia es otra cosa. La iglesia pertenece al reino, pero la iglesia no es el reino. La iglesia es la herramienta que Dios utiliza para dar a conocer el reino. La iglesia tiene como trabajo publicar el reino, enseñar acerca del reino. Es el evangelio del reino el que nosotros tenemos que predicar. ¿A quién le corresponde? A usted y a mí. Usted y yo, ¿quién somos? Somos la iglesia.
Por eso el versículo 47 comienza diciendo: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Esa red pues es la evangelización, ese mar pues es este mundo, o sea, es como retornar a lo que aprendimos allá en la parábola del sembrador, en donde el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en 4 diferentes lugares. Pues aquí no se habla de una siembra, sino que se habla de una pesca con red. Se echa la red en este mundo y saca toda clase de peces, toda clase de peces. Y cuando habla de toda clase de peces, pues entonces lo que está diciendo es que unos sí y otros no. O sea, de las personas que llenan las congregaciones, de las personas que llenan las iglesias, unos sí y otros no. Cuando yo digo unos sí y otros no, ¿a qué me estoy refiriendo? De las personas que se sientan en las bancas de las iglesias, unos sí y otros no. Es toda clase de peces. La iglesia está llena de toda clase de peces, pero dése cuenta que a continuación dice: una vez llena, la sacan a la orilla y sentados, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Lo cual quiere decir que de las personas que se sientan en la iglesia, unos sí y otros no. Unos sí son buenos, otros son malos. Los buenos se recogen, los malos se echan fuera. ¿Buenos en qué sentido? Buenos en el sentido de la obra de gracia del Espíritu Santo. Buenos en ese sentido. Buenos en el sentido de que son escogidos para salvación y muestran frutos dignos de arrepentimiento. En ese sentido, buenos. Y después explica, porque dice: así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. O sea que los buenos son los justos, o sea, los que han sido justificados por la fe. Y lo malo pues son los malos, o sea, los impíos, los que nunca creyeron en Cristo, los que nunca se arrepintieron de sus pecados. Versículo 50. Pues el versículo 48 en la parte final dice: los echarán fuera. El versículo 50 dice: los echarán en el horno de fuego. Ahora, ¿en dónde se habla del horno de fuego? En Apocalipsis capítulo 20. O sea que aquí está ubicado ya al final del presente siglo malo. Ese es el final del presente siglo, el final de esta dispensación, cuando se nombra allá en Apocalipsis el lago que arde con fuego y azufre. Los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Pues tiene que ver todo con la iglesia. Apocalipsis, capítulo 3, a partir del versículo 14. Nos encontramos nosotros con el mensaje a la Odisea. El mensaje a la Odisea. Me inquieta que la palabra la Odisea significa el pueblo gobernando o el laico gobernando. O para ser más específico, para ser más claro, aquí se está refiriendo a el que no tiene el llamado predicando. ¿Cómo le parece eso? Eso significa la Odisea. Gente que no tiene el llamado predicando. Gente que no tiene llamado ministrando. Gente que no fue llamada por Dios involucrándose en el servicio a Dios. ¿Eso es bueno o eso es malo? ¿Qué dice usted? Gente que no ha sido llamada por Dios involucrándose en el servicio a Dios. ¿Eso es bueno o eso es malo? Porque si no ha sido llamada por Dios para involucrarse en el servicio, ¿cómo termina esa persona involucrada en el servicio entonces? Si no tiene un llamamiento divino, entonces ¿quién lo puso ahí? Entonces ¿quién lo metió ahí? Entonces ¿quién lo infiltró ahí? Eso significa la Odisea, el gobierno del pueblo, o el pueblo gobernando, o gente sin llamado predicando, o gente sin llamado ministrando. Eso significa. Eso significa. Y es, si usted se pone a mirar alrededor nuestro, la condición espiritual de la iglesia moderna. Es la condición espiritual de la iglesia contemporánea. La iglesia contemporánea en un muy alto porcentaje está pervertida. Ha torcido el evangelio. Quienes están predicando un evangelio torcido. Si están predicando un evangelio torcido, no digan que Dios los llamó a predicar un evangelio torcido. No son llamados por Dios. Y después de predicar un evangelio torcido, ministran a favor de ese evangelio torcido.
Ahora, el único que puede discernir esto, el único que puede entender esto más bien es el que tiene discernimiento espiritual, el que tiene la capacidad de examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Es decir, aquel que tiene doctrina en su cabeza, aquel que tiene el evangelio en su cabeza. De lo contrario, pues, usted va a encontrar con que en la mayoría de iglesias contemporáneas en donde se menciona al Espíritu Santo, realmente se le está haciendo es afrenta al Espíritu Santo. Porque se le está atribuyendo al Espíritu Santo cosas que el Espíritu Santo no está haciendo. Las está haciendo el diablo, falsificando el mover del Espíritu Santo, pero diciéndole a la gente que ese es el mover de Dios, cuando no es el mover de Dios, sino que es el mover de Satanás. Ahora, lo terrible de todo esto es que cuando desde los altares pervertidos se enseña la palabra de ellos, la gente abajo en la silla dice a todo amén, porque no tienen discernimiento. Ellos se dejan llevar más por lo que sienten que por lo que está escrito. Nuestro Señor Jesucristo repitió continuamente, escrito está, escrito está, escrito está, diciéndonos que uno tiene que ser guiado por lo que escrito está y no por lo que siente en el corazón. Yo siento de parte de Dios que te diga, no, ¿cómo así? Un momento, ¿cómo así? O sea, ¿Dios está hablando de esa manera? ¿Cuándo Dios dijo, ya no les voy a hablar por medio de mi palabra? Si lo que Dios dice y repite y corrobora y recalca es que en estos postreros días nos habla por medio del Hijo. El Hijo es el Logos es el Verbo y el Verbo es la palabra. Eso lo dice claramente Hebreos capítulo 1. Comienza diciendo el versículo 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Recuerden que la Odisea significa los que no han sido llamados por Dios, predicando y ministrando. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. De estos tres términos hay uno que es más contundente que los otros dos. Ahí donde dice el testigo fiel y verdadero, testigo. Cristo de entrada le está diciendo a la iglesia, yo he sido testigo. Es decir, yo he visto. Es decir, yo he oído. Es decir, a mí me consta. Es decir, yo he presenciado. ¿He presenciado qué? Pues he presenciado la conducta de la iglesia moderna, he presenciado que la iglesia antes del arrebatamiento sería una completa torcida. Eso está profetizado ahí. Después de esto se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4 y en el capítulo 5, con una escena delante del trono de Dios. Es una escena donde hay 24 ancianos, donde hay 4 seres vivientes y donde los redimidos están en el cielo. Quiere decir que después de la dispensación de la Odisea, o después de la etapa de la Odisea, es el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, usted y yo, ¿dónde nos encontramos? ¿En qué partecita del presente siglo malo estamos? Nosotros estamos proféticamente en esa partecita que se llama la Odisea. A nosotros no nos correspondió la partecita llamada Éfeso, ni Esmirna, ni Pérgamo, ni Tiatira, ni Sardis, ni Filadelfia. A nosotros nos correspondió vivir en esta partecita del presente siglo malo llamado la Odisea, en donde la iglesia se torció. La iglesia le ha sido infiel al Cordero. La iglesia se convirtió en una completa ramera, como en antaño la nación de Israel. Asimismo, la iglesia se ha torcido. Es una iglesia muy conveniente, muy cómoda, como lo decía Pepe hace un rato, muy acomodada en su sillita, no quiere que la muevan de ahí. Cuando se habla de servicio dicen, ay, pero si es aquí en mi casa, o si me queda cerquita, porque si me queda lejos, entonces yo no voy a ir. Como lo que yo estaba recalcando hace un ratico, cuando les estaba diciendo, recuerde que el último esfuerzo evangelístico que vamos a hacer entre todos este año comienza ahorita el sábado y va hasta el domingo 24 de diciembre. Estaba yo señalando día por día dónde vamos a estar. Estaba yo diciendo, si a usted le queda cerca, yo creo que estoy en la obligación de estar, ¿cierto? Y si me queda lejos, pues recuerde que hay un sacrificio que hacer. Recuerde que el Señor Jesucristo demostró servicio con abnegación, con sacrificio, pagando un precio, alto precio. Entonces, si es el último esfuerzo evangelístico del año, si después de eso vamos bajando el cambio y vamos bajando la velocidad, si después de eso entramos nosotros en un break, si después de eso entramos nosotros como en una pausa, pero activa, como le dicen a uno, pausa activa quiere decir que
seguimos conservando lo virtual, quiere decir que vamos a seguir orando y quiere decir que vamos a respirar, porque es que hay gente que ha pagado un precio, de verdad. Cuando yo veo a alguien que tenemos una reunión en Teusaquillo y se viene cada 8 días desde un lugar como Cajicá, desde un lugar como Suba o desde un lugar así de lejos, pues yo digo, hay un precio que se está pagando. Hay un precio que se está pagando y digo yo, en mi propia vida hay un agotamiento aquí ya en diciembre. Hay un agotamiento, siendo 14 de diciembre, hay agotamiento. Entonces yo me imagino que el mismo agotamiento, el mismo cansancio de tanto corre, de tanto servicio, porque es que hay cristianos que se cansan y no han hecho nada, están cansados, pero ¿de qué si no le ha servido a Cristo? ¿De qué si no ha predicado un sermón? Póngase usted a pensar cuántos sermones usted predicó este año. Usted puede sacar cuentas. Los líderes de células van a decir, bueno, gloria a mi Señor, este año yo di tantas clases, yo toqué tantos temas, yo prediqué tantos sermones, oré por tantas personas, madrugué tantos días, me uní a tantas campañas evangelísticas, hemos hecho cosas y yo estoy sumamente agradecido con usted. De verdad, sumamente agradecido. Solamente le pido, por favor, vamos a bajar el cambio desde el 24 de diciembre después del desayuno y no se olvide de este siervo, no se olvide de esta obra. ¿En qué sentido? No se le olvide seguir orando, no se le olvide seguir intercediendo, no se le olvide seguir aportando, por favor, porque pues las necesidades apremian, la labor no se detiene realmente, solamente vamos a hacer un respiro y continuamos el 2024 lleno de actividades, lleno de evangelismo, lleno de siembra de la palabra de Dios. Eso es una iglesia avivada. Pero escúcheme lo que yo le voy a decir. Esa no es la conducta de la iglesia de la Odisea. Escúcheme lo que le estoy diciendo. La iglesia de la Odisea es una iglesia parca, es una iglesia indiferente, es una iglesia que no se mueve, es una iglesia que le pide permiso a un pie para mover el otro, es una iglesia que hay que rogarle para que haga algo para el Señor. La iglesia de la Odisea es una iglesia que cambia la oración por cualquier cosa, la predicación del domingo por cualquier cosa, el conectarse a un discipulado por cualquier cosa. Solo tiene peros, solo tiene excusas para no hacer las cosas. El versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Estos versículos son muy conocidos por todos, ¿no? Alguien caliente, alguien caliente. Para que lo vayamos entendiendo, ahí usted entenderá entonces lo que significa frío y entenderá lo que significa tibio. Pero vaya conmigo, por favor, la carta de los Romanos, capítulo 12, versículo 11. Romanos, capítulo 12, versículo 11. Me avisa cuando ya, por favor. Muy bien, hermanita Marta León, gente muy cómoda, muy cómoda. Ahora, como hemos recalcado, es que usted no lo puede hacer todo y nadie le está diciendo que lo haga todo, no. Lo único que se le pide es que haga su parte, haga la partecita, la que está de acuerdo a su don, a su talento, a su capacidad o a su habilidad. Dice el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Mira la parte final. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Alguna vez yo predicaba acerca de este texto y me refería a la palabra ferviente, al término ferviente. Fervor, ferviente viene de fervor y fervor viene de hervor, que es lo mismo que le pasa al agua cuando llega a los 100 grados centígrados. Quiere decir el momento de ebullición, el momento de hervor, quiere decir que el agua está caliente. Y cuando el agua está caliente, mire lo que se produce, la frase final del versículo 11. ¿Cuál es la frase final del versículo 11? Dice, sirviendo al Señor. Cuando mi espíritu hierve, cuando mi espíritu se llena de fervor, cuando mi espíritu comienza a ebullir, el servicio a Dios aparece. O sea, cuando uno está caliente, así mismo uno sirve. Cuando uno está caliente espiritualmente hablando, así mismo sirve. Entonces le preguntan a uno, ¿cómo hace para servir tanto? ¿Cómo hace para predicar tanto? Para subir, para bajar, para subir, para ir para un lado, para ir para el otro. Bueno, hay que tener el espíritu caliente. Hay que tener el espíritu caliente. Hay que tener el espíritu ardiendo. Hay que tener el espíritu en ebullición, que eche burbujas eso. Es de la única manera como el servicio aparece. Pero, ojo aquí, porque es que hay muchos que dicen, es que yo estoy avivado. Está avivado, pero no le sirve a Dios. Está avivado, pero no predica. Está avivado, pero su espíritu no es ferviente.
Su espíritu no está en ebullición. Regresando a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15, dice: yo conozco tus obras. Las obras tienen que ver con frío, con caliente y con tibio. Yo conozco tus obras, que ni eres frío, es decir, obras frías, ni caliente, obras calientes. Ojalá fueses frío, obras frías, o caliente, obras calientes. Versículo 16, pero por cuanto eres tibio, obras tibias. ¿Qué tenés? Ahora, el Señor le dice a la iglesia es que ustedes no son fríos. ¿No son fríos en qué sentido? Pues que frío es uno que está muerto en delitos y pecados. Es el que está frío, muerto en delitos y pecados. ¿Se puede esperar que una persona que está muerta en delitos y pecados le sirva al Señor? Pues obvio que no. No va a tener ni la más mínima voluntad de servirle a Dios. Ni la más mínima voluntad de servirle al Señor Jesucristo, porque está frío. El frío de la muerte está sobre él. El caliente, pues, es el avivado, el que demuestra su avivamiento con su servicio. Y el tibio, el tibio es aquel que sabe, pero le importa nada. Sabe, pero no hace. Sabe, pero no practica. Sabe, pero tiene su excusa. Sabe, pero es maestro en el arte de justificar el por qué no hace lo que Dios le está pidiendo que haga. ¿Conoce a alguien así? ¿Conoce a alguien así? Espero que no se esté mirando al espejo y diga yo. Es broma. Espero que no esté mirando al espejo y diga yo conozco a alguien así y lo estoy viendo en este momento. O espero que no esté viendo el reflejo de su rostro allá en la pantalla del computador o del celular y diga, sí, yo conozco a alguien y lo estoy mirando a los ojos. Es una persona que tiene doctrina, sí, tiene palabra, no mucha, porque es que el de la Odisea es parco para el estudio. Te dice, pero ¿para qué tanto estudio? ¿Y para qué tanto versículo? ¿Y para qué tanta doctrina? ¿Y para qué tanta teología? Es así, es parco, es indiferente, es un tibio, es un perezoso. Y a nosotros nos tocó vivir este pedacito de esta dispensación. Quiere decir que la lucha que sostenemos nosotros, pues no es una lucha fácil. A ver, si estuviésemos viviendo en Esmirna, pues recuerde que allá era el periodo de las persecuciones. Entonces nosotros estaríamos viviendo, pues cómo nos persiguen, no podemos predicar abierta y libremente, no nos podemos reunir públicamente porque nos persiguen para encarcelarnos y nos persiguen para matarnos. Si estuviéramos viviendo en Esmirna, entonces sabríamos contra qué tenemos que pelear, contra la persecución, contra el encarcelamiento y contra la muerte. Contra eso tendríamos que pelear. Pero al vivir nosotros en este pedacito llamado la Odisea, entendemos que con lo que tenemos que pelear nosotros es con la tibieza. Con lo que tenemos que pelear nosotros es con el jueque, como decía alguien por ahí hace un tiempo. Con el pero, con el que no puedo, con la indiferencia, con el que hago una cosa y dejo de hacer el resto. O sea, es que el cristiano es así. O sea, imagínense, yo estuve el sábado 9 evangelizando allí Villa Esperanza. Pero entonces, como ya evangelicé el sábado, pues entonces el domingo yo no voy a predicar. Porque no es que yo ya evangelicé el 9, entonces si yo evangelicé el 9, ¿para qué voy a evangelizar el 10? Lo mismo el 2. El 2 estuvimos evangelizando puerta a puerta, pero entonces si yo ya evangelicé el 2, pues ¿para qué voy a predicar el 3? Así es el de la Odisea. Si hace algo bien, o como dice el dicho, lo que hace con las manos, compléteme usted la frase por favor, lo que hace con las manos porque evangelizó el 2, lo que hace con las manos porque evangelizó el 9, lo que hace con las manos porque está preparando su propia novena en su propia casa, lo que hace con las manos, complete ahí, por favor, muchas gracias, muy amable. Lo que hace con las manos, pues lo desbarata con los pies, lo daña con los pies o lo borra con los pies, eso es. Ese es el de la Odisea. Por eso dice que es tibio. Ahora, si es tibio, usted lo siente medio caliente, medio frío. O sea, es una cosa que usted no sabe si está caliente y usted no sabe si está frío. Usted no sabe qué hacer con eso. No sabe qué hacer con eso. ¿Sí? O sea, no entiende ahí qué. Porque entonces, estuve evangelizando, gloria al Señor, no volvió a aparecer.
Estuvo participando activamente en alguna evangelización. Gloria a mi Señor. No volvió a aparecer. Se perdió 8 días, se perdió un mes. Se perdió 2 meses, para volver a aparecer. Ay, lo que pasa es que es un tibio. Lo que pasa es que nadie está diciendo que no sirve. Pero, aquí voy a ser frentero. Nadie está diciendo que no sirve, pero sirve cuando quiere. Sirve cuando se le da la voluntad. Sirve cuando las condiciones se le aparejan solamente. Sirve cuando no va a tener problemas de índole familiar, marital, económico. Sirve de manera muy conveniente y muy acomodada. Hay individuos que piensan que voy un domingo a la iglesia y dejo de ir un mes y todo está bien. No, no está bien. Porque no congregarse es pecado. La Biblia dice no deje de congregarse. Eso es un mandamiento. Si yo dejo de congregarme, yo estoy pecando. ¿Por qué estoy cambiando yo el culto? ¿Por qué estoy cambiando yo la reunión? Me tengo que preguntar. Pero al de la Odisea no le importa, no le interesa. Él cree que se debe congregar solamente cuando ya no aguanta el cargo de conciencia. Él cree que debe orar solamente cuando ya no aguanta el cargo de conciencia. Él cree que debe servir a Dios cuando ya no aguanta el cargo de conciencia. Esto es como lo que hacen muchos mundanos y muchas empresas también, que por allá en diciembre entonces dicen, vamos a comprar un poco de regalos y vamos y los regalamos a unos niños. ¿Sí? Eso es intentando calmar la conciencia. Pues nosotros no compramos regalos para calmar conciencia, no. Nosotros no aportamos, no compramos regalos, no los repartimos el 2, no los repartimos el 9 para calmar la conciencia, no. Nosotros compramos regalos y repartimos regalos para evangelizar. Para eso lo hicimos. Y si algún día repartimos chocolate por allá debajo de un puente, no lo haremos para calmar conciencia. Lo haremos usando un pocillo de chocolate con un pan como disculpa para acercarnos a un segmento de esa sociedad y poderlos evangelizar. No para calmar la conciencia. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, mira lo que dice, te vomitaré de mi boca. Vómito. Ahora, bueno, aquí esta pregunta es fea. Siempre que llegamos a este momento alguno quisiera que omita esa clase de preguntas, pero no podemos omitirlo. Porque yo le tengo que preguntar a usted cuál es la sensación que siente uno en el momento de vomitar. ¿Qué es lo que siente? Porque el mismo Señor está diciendo, yo te vomitaré de mi boca. El Señor sintiendo vómito. El Señor teniendo vómito. El Señor vomitando. ¿Cuál es la sensación? ¿Qué es lo que siente uno cuando vomita? A usted le ha pasado porque ha vomitado alguna vez en su vida. La sensación no es la más bonita, la sensación no es la más cómoda. Asco, repudio, amargura, asco, bien. A ver, ¿quién más responde? Asco, desagradable, bien, gracias. Muy bien. Muy bien. Aquí el Señor le está hablando a una iglesia. Escribe al ángel de la iglesia. Le está diciendo a la iglesia, yo conozco tus obras. Y está diciendo, sus obras a mí me dan asco. Versículo 16. Sus obras a mí me dan fastidio. Sus obras a mí me desagradan. Sus obras a mí me molestan. ¿Por qué? Porque usted es un medias tintas. Porque usted no me da el 100% de su vida, como el agua cuando hierve. Usted no está al rojo vivo. Tampoco está congelado. Usted es un tibio. Dese cuenta con todo lo que tenemos nosotros que pelear en este pedacito llamado la Odisea de esta dispensación llamada el presente siglo malo. Nosotros tenemos que pelear contra la indiferencia, contra ese espíritu parco. Nosotros tenemos que pelear contra la tibieza. Tenemos que pelear contra la pereza. Y es que hay muchos de los cuales la Biblia enseña, ¿no? Y la Biblia dice, la letra mata, el espíritu vivifica. El conocimiento envanece, el amor edifica. ¿Y eso qué quiere decir? Que cristianos que en este pedacito de dispensación están tan llenos de conocimiento, pero tan poco servicio, no hacen nada para Jesucristo.
Sin embargo, son unas bibliotecas ambulantes, son comentarios bíblicos ambulantes por ahí. Tienen la respuesta a todo, pero no sirven. Eso es un tibio. Es un individuo al cual al Señor Jesucristo le da asco, porque no se mueve, no hace nada. No hace, es que está por encima del servicio, está su propio interés, está su propia comodidad o su propio confort. ¿Por qué no evangeliza? Ay, yo no soporto a la gente. A mí no me cae bien esa persona. Ay, yo no soporto estar con muchas personas. Ay, o sea, es tan parco, tan indiferente, tan tibio, tan perezoso. Pero cuando se habla de servicio va a decir, ah, sí, Romanos capítulo 12, versículo 11. Ah, sí, Marcos capítulo 16, versículo 15. Ah, sí, Mateo capítulo 28, versículo 19. Ah, sí, Mateo capítulo 10. Ah, sí, así. Y me puede dar de memoria todos los versículos que hablan de servicio, pero no sirve. Todos los versículos que hablan de evangelización, pero no evangelizan. Todos los versículos que hablan de hacer algo para Dios, pero no hace nada para Dios. ¿Alguien está entendiendo lo que es un tibio? ¿Alguien está entendiendo lo que es un tibio? El tibio tiene un grado de caliente, porque tiene algo de conocimiento, pero tiene mucho de frío, porque no tiene servicio, porque no tiene devoción, porque no tiene entrega, porque no tiene consagración, porque sirve a su antojo, a su manera, como se le da la voluntad. Porque si digo como se le da la gana, sonaría muy feo. Sirve cuando se le antoja. Sirve siempre y cuando no vaya a tener problemas. O sea que, mire, ¿qué pasaría con esta clase de cristiano? ¿Qué pasaría si lo tomáramos de la dispensación de la Odisea y lo trasladáramos a la dispensación de Esmirna y lo pusiéramos allá en medio de la persecución, en medio de los encarcelamientos y en medio del martirio, en donde tiene que dar su vida por Cristo? ¿Qué cree que pasaría con este individuo? Si no es capaz de servir en este tiempo, en medio de la comodidad de este tiempo, porque este tiempo es tan favorecido. La Odisea es tan favorecida porque tiene a la mano nada más y nada menos que la era de la información. Eso no lo tuvo Filadelfia y eso no lo tuvieron las dispensaciones anteriores, mucho menos Éfeso, mucho menos Esmirna, pero la Odisea sí la tiene. La Odisea tiene todos los medios, todos los modos para servirle al Señor y no le sirve. Pero yo le acabo de hacer a usted una pregunta. ¿Qué pasaría si a este que sirve solamente cuando se le viene en gana servir, lo cogiéramos y lo trasladáramos así hipotéticamente y lo pusiéramos allá en medio de la dispensación de Esmirna? ¡Pim! ¿Qué cree usted que pasaría con este sujeto? Responda, por favor. Muchas gracias. Comienzo yo a leer. Dice, se esconderá debajo de la cama, de allí no saldría. Bien. Dice Gloria, fallece o niega el evangelio. Bien. Dice Pepe, se moriría en la cama por no atreverse a salir. Bien, excelente. Porque lo cogen en la puerta de la casa, preciso, sacando el perro a hacer chichi. Lo cogen en la puerta de la casa. Le ponen un revólver en la cabeza, un fusil en la cabeza. Me dijeron que aquí vive un cristiano. No, aquí no vive ningún cristiano, le juro que aquí no vive ningún cristiano. Así sería. O sea, si en este tiempo, con toda la facilidad, no le sirve al Señor, ¿usted cree que confesaría al Señor delante de los hombres, en medio de la tribulación, en medio de los encarcelamientos y en medio del martirio? Ahora, otra cosa que me impresiona es que solamente 3 personas se le miden a contestar esa pregunta. ¿Y el resto qué pasa? El resto o no está prestando atención, o está concentrado escribiendo, o se sienten identificados con la tibieza de la Odisea. Están diciendo ese sermón como que es para mí, como que está cogiendo el sermón para echarme vainas. No, es que aquí no hay forma de echar vainas, porque como todo es tan directo, dése cuenta, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La palabra vomitar no me la estoy inventando yo. La palabra vomitar aparece en la Biblia.
Y no soy yo el que estoy diciendo que al Señor le da náuseas. Es el mismo Señor el que dice, te vomitaré. O sea, usted me da asco, usted me da náuseas. Porque usted sabe pero no hace, usted no sirve, usted no me sirve. Y usted es mío, es de mi propiedad. Yo no le estoy pidiendo un favor, yo le estoy dando una orden. Porque Él es el Señor de señores y Él es el Rey de los reyes. Responde Natalia y dice, moriría de agonía porque no le descubrieran su fe. Claro que no le descubran la fe. En este tiempo, las multitudes llenan las mega iglesias. Si esas multitudes fueran trasladadas a la época de Esmirna, esas mismas multitudes desocuparían las iglesias. Porque esas multitudes que llenan las mega iglesias en este tiempo son multitudes que no tienen el evangelio, no tienen a Cristo, no tienen doctrina, no tienen conocimiento. ¿Cómo lo sé? Por el llamado que Dios me ha hecho, por el ministerio que Dios me ha dado. Yo llevo 25 años lidiando con el mismo problema y la misma temática. Cristianos que llevan años por ahí metidos en una iglesia y reconocen después de un montón de años, yo no sabía nada de Cristo, no sabía nada del Evangelio, no sabía nada de la Biblia y no tenía doctrina. Cristianos que reconocen después de estar 15, 10, 12, 17, 20, 25, no sé cuántos años, y dice, yo no había entendido el Evangelio como ahora lo entiendo, porque no tenía el Evangelio, porque nadie le había expuesto el Evangelio. Yo fui llamado a eso. Los dones que yo tengo son para eso, para lidiar con esta clase de problemas, es decir, para lidiar con la odisea, para lidiar con esa tibieza, por eso no me la puedo permitir en mi vida, para lidiar con la pereza, por eso no me la puedo permitir en mi vida, para lidiar con ese espíritu parco e indiferente, por eso yo no me puedo permitir la indiferencia, para lidiar con la quietud de los cristianos, por eso yo no me puedo permitir la quietud. Cuando usted entiende en qué pedacito de dispensación se encuentra, usted sabe lo que le toca hacer. Si el Señor está hablando de la tibieza y dice la odio, la aborrezco, me da náuseas, me da vómito, me da asco, pues entonces yo digo, yo no puedo pertenecer a esa tibieza, no me la puedo permitir a mí mismo. Por eso, entendiendo esto, es que uno se mueve como se mueve. Es que uno evangeliza como evangeliza. Es que uno va y abre, va y golpea, va y llama, va y se esfuerza. Y por más que tenga partido el lomo, literalmente el lomo, usted no me lo está preguntando. No me lo está preguntando. Pero acabo de subir 4 pisos y casi no puedo. Y casi no puedo por un dolor de cintura, de espalda, la cosa más tenaz. Ahora sé que todo esto tiene que ver con el servicio a mi Señor. Vale la pena hacerlo. Es el servicio a mi Cristo. Vale la pena hacerlo. Uno de la Odisea me diría, ay, pero no se esfuerce tanto, pobrecito, es que le duele, mejor quédese sentado, tomes una licencia. ¿Licencia de qué? No se puede licencias. Si nosotros hablamos de un break a partir del 24, o mejor, en enero, es para planificar, para programar el año entrante. No es para poner una mano aquí, la otra mano aquí y a dormir. A dormir, no. El sueño será en el paraíso o seno de Abraham, no aquí. No aquí, en el paraíso, Señor. Ya en este momento de mi vida tengo el sueño un poco más estable, equilibrado. Porque me pasaba lo que por ahí le pasó en algún tiempo, no sé si todavía, a Pedro Felipe Forero Galvis, que nos lo comentaba. El tema de que llegar a la 1, 2, 3 de la mañana y no poderse dormir. Y no poder dormir y todo el día estar cabeceando. ¿Y por qué? ¿Tiene que ver con qué? Pues con lo que dice el apóstol Pablo. Lo que además se agolpa sobre mí, la carga o la preocupación por todas las iglesias, es decir, la obra. Es que eso es una responsabilidad como usted no se imagina de inmensa. Y yo tengo sobre mis hombros la responsabilidad de un hogar, de una esposa, de unos hijos, pero créame que eso no es tan grande y no es tan complejo como la responsabilidad de llevar el evangelio, de predicar la palabra de Dios, de decirle a usted lo correcto, de no torcerle el texto. Porque el problema no sería con usted, el problema sería con mi Señor. Pero esos dolores de los cuales yo le hablo a usted, no los sentirá nunca, no los experimentará nunca uno de la Odisea. Porque el de la Odisea no mueve un dedo para el Señor.
El de la Odisea no mueve un codito para el Señor. El de la Odisea nunca va a decir, me duelen las piernas de caminar evangelizando. El de la Odisea no entiende por qué la Biblia dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Los pies? ¿Cómo así? El que entiende esto dice, mis pies, mis rodillas, mis lomos y todo mi ser le pertenece al Señor porque Él murió por todo esto. Todo mi ser, espiritual, mi cuerpo, yo lo guardo y lo pongo al servicio del Señor. Ahora, si esta iglesia no se preocupa de Cristo, del servicio, de la evangelización, entonces esta iglesia está concentrada, ¿es como en qué? Dese cuenta, versículo 17. Ahí usted saque la conclusión. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esas tres frases, saque conclusión. Entonces, si esta iglesia no está enfocada en servirle al Señor, entonces está enfocada en qué. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que persigue? Por eso es que se congrega, porque es que eso es lo que busca. Por eso es que ora, porque es que eso es lo que busca. Por eso es que ayuna, porque es que eso es lo que busca. ¿Están interesados en qué? Muy bien, Natalia, en ellos mismos y su bienestar. En la riqueza. Están concentrados en la economía, en sus finanzas. Mire que aquí este versículo, parte inicial, habla de lo que es muy famoso en este pedacito de dispensación y se refiere a el famoso evangelio de la prosperidad. Una iglesia que dice, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Por eso están con Dios. Por eso están con Dios, porque Dios les provee, porque Dios les suple, porque hay trabajos, porque hay platas, porque el capital fluye, porque no tiene necesidad. Y entonces soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. De ninguna cosa. O sea, es un cristiano que está más involucrado en los paseos, en los viajes, en las reuniones sociales. Y no es que eso sea malo, no es que eso sea pecado, de ninguna manera. Esto lo hemos enseñado hasta la saciedad, que es donde Dios que el hombre trabaje, gane un sueldo, administre bien y lo disfrute. Pero es que para este cristiano, la vida cristiana se le convirtió en un disfrute. Él cree que ser cristiano es disfrute y disfrute y disfrute y disfrute. Y muy seguramente hasta se está gastando en su disfrute lo que tiene que invertir en la evangelización. Pero es que al de la Odisea no le importa la evangelización. Al de la Odisea lo que le importa es su disfrute, ellos mismos y su bienestar. Otra cosa que me impresiona es que esta pregunta solamente la respondieron 2 personas. ¿Sigue estando así de difícil y chocante la predicación de hoy? Voy despacio y voy en un tono amigable. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Ah, eso fue lo que lo volvió tibio. Eso. Ahora usted entiende por qué. Asiste un domingo y se pierde un mes. Ya sabe dónde están los otros 4 domingos. ¿Por qué se conecta a una clase de discipulado y por qué 3 meses sin discipulado? El por qué no aparece en las oraciones de la madrugada. El por qué cuando decimos vamos a evangelizar, mire, ni enviándole una carta de invitación personalizada y con música y con olor, ni así se va a disponer para evangelizar. No, es que usted lo hace los sábados y los sábados bueno, aquí comenzamos una serie de novenas. Si usted no puede el sábado, hágalo el domingo. Si no puede el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, o si no el sábado, o si no el domingo. Pero se va a dar cuenta usted que el de la Odisea no aparece a ninguna, o al menos, por más que se esfuerce, por mucho que se esfuerce, hará la que le quede en su casa o la que le quede cerca a su casa, pero no se va a involucrar con ninguna otra, porque le parece demasiada carga. No es que ya hice la mía, pues que el resto haga la de él. Ahora esta persona aspira a que todo el mundo vaya a la de él. Sí, aspira a que todo el mundo vaya a la de él, pero de ninguna manera está pensando en ir a apoyar la de otro, al menos la de otro. Porque listo, que usted me diga, aunque yo ya tengo algunos hermanos que me han dicho, yo quiero ir a todas. ¡Qué maravilla! A todas. Gloria a Dios. Freddy, ¿usted va a ir a todas? Sí, claro, yo voy a ir a dar palabra a todas, sin excepción alguna, a todas. Yo quiero estar con mi familia, yo quiero estar con los míos.
Yo quiero estar con mis hermanos en Cristo. A todos. A todos. Ok. Eso es ante todo. Eso es lo primero. Eso está por encima. Esa es la prioridad. La prioridad. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, miren lo que el Señor dice acá, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso le dice el Señor a una persona que es rica, tiene sus modos, ¿sí? Tiene su sustento, tiene su comodidad, se la pasa de disfrute en disfrute, de goce en goce. Cree que está bien con el Señor, porque es que el de la Odisea es un engreído. Cree que está bien con el Señor. Y el Señor dice, pero usted no está bien conmigo, porque usted es un desventurado, usted es un miserable, usted es un pobre, usted es un ciego, y usted realmente está desnudo. Porque cuando no hay calor, fervor, ebullición, burbujas, servicio, cualquier cristianismo que yo profese de ahí en adelante es una completa mentira. Por tanto, dice el versículo 18, yo te aconsejo. Ese yo te aconsejo a mí siempre me ha llamado la atención, porque es un sarcasmo si usted se pone a analizar. Es como cuando el papá o la mamá emberracado con el hijo, yo sé que a usted alguna vez le pasó, emberracado con el hijo, haga de cuenta. Puede ser por el desorden, puede ser porque esa cama no se tiende, porque esa ropa no se recoge, por lo que sea, o porque va mal académicamente en el colegio, alguna cosa. Y entonces usted, emberracado o emberracada, le dice a su hijo, le aconsejo que tienda la cama. Le dice, le aconsejo que recoja el reguero. Le dice, le aconsejo que se ponga a estudiar, que nivele y saque esas materias adelante. Cuando usted utiliza el yo le aconsejo, estando así de airado, ¿qué es lo que realmente le está diciendo a ese muchacho? Usted responde. Lo que le está diciendo, dice Marta León, porque ella es mamá, a las buenas o si no, aténgase a las consecuencias. Póngase las pilas, hermano, que está, upa, gloria, muy bien, pero eso es, yo le aconsejo a usted que me da asco, yo le aconsejo a usted que me da náuseas, yo le aconsejo a usted que me produce ganas de vomitar. Qué terrible este mensaje, qué confrontador este mensaje. Yo le aconsejo a usted que dice tener conocimiento, que dice ser cristiano y se jacta de los cultos en los cuales participa, pero no me sirve. Yo le aconsejo, dice que le conviene hacerlo o lo que le viene pierna arriba. Es un castigo. Marta Poveda, eso es excelente. Mire que el versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. O sea que el consejo no es un consejo. El consejo es una amenaza. El consejo es una advertencia. Hágalo. Hágalo. O le doy. Por tanto, pues tú decides las consecuencias que quieres recibir en su... Exacto, muy bien. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Yo ya voy terminando. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Lo primero que le aconseja comprar de él es oro. Dese cuenta, oro refinado en fuego para que sea rico. En la Biblia hay algo que se compara con el oro. Oro refinado en fuego. ¿Qué es eso que en la Biblia se compara con el oro refinado en fuego?
mientras yo sigo leyendo las respuestas. Dice, calle y haga, porque ya está en la pila del agua. Exacto, muy bien, buena respuesta Pepe, buena respuesta Marta León. Eso que se compara en la Biblia con el oro es la fe. Quiere decir, esta es una iglesia que dice, yo soy rica, me he enriquecido de ninguna cosa, tengo necesidad, pero no es rica en fe. Mientras que la iglesia de Esmirna, ¿se acuerda que era pobre económicamente hablando, pero era rica en fe? Esta es una iglesia acomodada, esta es una iglesia, mire, esta iglesia vive en medio de una dispensación en la que los muchachos, los adolescentes, se llenan de plata grabando bobadas y subiéndolas a YouTube, a Instagram, a TikTok. Los muchachos quieren ser influencers o quieren ser cantantes porque ahora con maquinitas les arreglan la voz y los lanzan al estrellato como cantantes de reggaetón o como cantantes de música popular. No cantan, no estudian, no tienen aspiración a estudiar. Es decir, esta iglesia vive en medio de una sociedad que solamente ve por la plata. Y a la iglesia se le pegaron esas mañas. Pero esta iglesia no es rica en fe. ¿Y por qué no es rica en fe? Porque no es rica en doctrina. Aparte de comprar oro, dice, compre vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Eso de vestiduras blancas, pues las vestiduras blancas, la simbología está clara en la Biblia. ¿Se refiere a qué? Se refiere a una vida santa. O sea, esta es una iglesia sin fe. Y es una iglesia sin santidad, sin fe porque no tiene oro, sin santidad porque no tiene vestiduras blancas. ¿Sí se está dando cuenta? Y usted voltea a mirar la iglesia y usted dice, tiene toda la razón. Mire, a mí me consta, yo lo sé. Yo le he dictado clases a los tales, personas que van a las mega iglesias, cogidos de la mano con su pareja, y presentan a su pareja delante de los diáconos diciéndole, mire, le presento a mi esposo, le presento a mi esposa. Y me consta, no es la esposa, es la amante. La esposa está en la casa, se encontró con la amante en la esquina de la iglesia, la cogió de la mano, entró con ella a la iglesia. En la iglesia todos están convencidos que es la esposa, no es la esposa, es la amante, no es la esposa, es la moza. Pero allá, ¿quién lo sabe? Nadie. De la iglesia nadie, pero el Señor sí lo sabe. Y de cuántas cosas más está llena la iglesia contemporánea, dígamelo usted. Si usted examina la iglesia de los últimos 100 años, de los últimos 120 años, la iglesia cristiana de los últimos 120 años es una completa aberración. Y me refiero a la iglesia cristiana, no estoy hablando de la iglesia católica. Estoy hablando de eso que nos avergüenza a nosotros, la iglesia cristiana, evangélica, en el mundo, de los últimos 120 años. Es una completa aberración. Porque no tiene oro, porque no tiene vestiduras blancas. Y aparte dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, es una iglesia ciega. Es una iglesia que no tiene fe. Es una iglesia que no tiene santidad y es una iglesia que está ciega, o sea, no sabe para dónde va. En cuanto al llamado no sabe para dónde va, en cuanto a propósito no sabe para dónde va, en cuanto a doctrina no sabe para dónde va, en cuanto a servicio no tiene rumbo, no tiene norte. Si no tiene fe, está llena de dudas, escepticismo, se la pasa peleando con Dios. Si no tiene vestiduras blancas, se la pasa pecando en las obras de la carne. Y si no tiene colirio, pues está ciega, tambalea, titubea, se cae, no aparece, volvió a aparecer. Esa es la conducta de una persona tibia. Y es ese pedacito de dispensación en el cual a usted y a mí nos tocó vivir. ¿Cómo le parece saberse usted, entenderse usted como un ciudadano dentro de ese pedacito de dispensación llamado la Odisea? La iglesia tibia, la iglesia apóstata, la iglesia materialista, la iglesia incrédula, la iglesia pecaminosa, la iglesia ciega, la iglesia indiferente, la iglesia que no quiere hacer nada para el Señor.
la iglesia que es solo pretexto. ¿Cómo le parece saber que el Señor lo puso a usted aquí en este pedacito de dispensación? Y ya entenderá por qué el Señor a usted lo puso aquí en este pedacito de dispensación. Para que haga algo, para que contrarreste, para que usted no sea igual a la descripción que se acaba de hacer en el texto, para que se comporte distinto, para que predique en contra de eso, para que haga las cosas de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios claramente revelada en la Sagrada Escritura. Bendito Dios, te damos gracias por este mensaje predicado hoy. Gracias por tu palabra anunciada, mi Señor. Te doy gracias, mi Dios, por la vida de cada persona que te tomó la primera ya en enero y aquí, Señor Santísimo, está culminando. 2 temas diferentes, los jueves. Iniciamos con antropología, vamos terminando con escatología, Señor. Y hay gente sumamente juiciosa que ha sabido nutrir su vida, enriquecerla con tu palabra. Te doy gracias por todo el estudio de este año. Te doy gracias por clase tras clase, predicación tras predicación, esfuerzo tras esfuerzo, Señor, porque sé que vale la pena. Sé que vale la pena entregar la fuerza, entregar el lomo, entregar el sacrificio, entregar el sudor, entregar las lágrimas para ti, Señor. Tú recompensas todo esto. Gracias por cada persona que no es como la Odisea, que se esfuerza en servirte y que ha dispuesto su corazón para servirte al máximo en este último esfuerzo evangelístico hasta el 24 de diciembre. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.